Una disculpa antes que nada, estuve muy enfermo 3 semanas y por eso no grabamos hasta el día de hoy. Creo que quedaron demasiadas dudas. Esperaba que preguntaran acerca de por qué tantos Jesús sumo sacerdote. 4 mencionamos y uno de ellos que no era sumo sacerdote, pero era sacerdote saduceo y tenía ese nombre de Jesús también. ¿Cómo funcionaba el sacerdocio en esa área, el templo de Jerusalén? Servían 24 familias sacerdotales. Cada 15 días, 2 semanas. En un mes, cada 15 días se cambiaban, en un mes eran 2 familias, y así en el año las 24 familias hacían el servicio, salvo que cuando había entrada de dinero, todos se los repartían, que eran las fiestas como la Pascua y otras. Por eso había tanto sumo sacerdote. Cada familia tenía un sumo sacerdote. Cuando llegaron ahí los procuradores o prefectos romanos a gobernar en Jerusalén, ahí ya era que ellos designaban entre todos los sumos sacerdotes a uno con el cual iban a tratar directamente. Así funcionaba. Pueden informarse estudiando la historia de los judíos. Ese era el servicio sacerdotal en el templo y por eso tanto sumo sacerdote. Pero aquí la pregunta, ¿por qué Jesús ordena homicidios? ¿Quién era él para ordenar homicidios? Era un guerrero, era un soldado que encontramos nosotros en la Biblia, no en el catecismo de la Iglesia Católica. Vean nada más el grosor del catecismo para que vean la infinidad de argumentos que han tenido que crear para ir apagando la imagen de Jesús, del Jesús guerrero, del Jesús que verdaderamente aparece ahí en la Biblia. ¿Cómo ordenaba esos homicidios y dónde? En Lucas 17:2, Mateo 18:6, Marcos 9:42, dice, palabras más, palabras menos, lo mismo. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar o escandalizar a uno de sus seguidores, los seguidores de Jesús. Aquí Jesús repite lo que aparece en Zacarías 13:7. Es un guerrero, es un soldado, es un judío. Cuando se levanta en armas, es un Mesías. San Pablo también ordena matar a un judío que se acostaba con su suegra, con su propia suegra, no la suegra de Pablo. Pablo tenía ciertos conflictos en ese aspecto. En 1 Corintios 5:5 dice, entreguen a Satanás para la destrucción de su carne, matarlo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. En 1 Timoteo 1:20 dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, porque habían perdido la fe que él sembró. Todo esto lo inventó Pablo. Y vamos a ver a quién le robó la idea. A María Magdalena. Debemos tener muy claro en la mente qué es o qué era el reino de los cielos, a qué se refiere con el reino de los cielos. No es lo que dice la Iglesia Católica. Esto es teología, esto es religión. Esto es lo que está escrito en la Biblia y vamos a ver qué significa el reino de los cielos. Jesús dice en Mateo 21:31, dice, los publicanos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. ¿What? ¿Qué quiere decir? Las reinas valeras, las Biblias esas que hicieron los sacerdotes católicos Casiodoro de Reina y su yerno Cipriano de Valera,
Dice ahí, publicanos y rameras van delante de ustedes al reino de Dios. En griego y prácticamente todas las traducciones hablan en tiempo presente. Van delante de ustedes. Van delante de ustedes las rameras y los publicanos. En el video anterior hablamos de quiénes eran los publicanos. Ellos patrocinaban las guerras, patrocinaban las revueltas. Por eso Jesús se relaciona tanto con los publicanos. Era un líder, lo veían como un líder, como dice Mario Sabán. Ese pinta para Messi, para Mesías. Lo estaban, hablaba bonito, caía bien, atraía hombres y mujeres, pintaba para un Mesías. Cometió un error ese muchacho, vamos a ver cuál. Pero los publicanos, obvio, tenían que reconocer el terreno en el cual iban a invertir tanto dinero, su fortuna. Y las prostitutas siempre han ido acompañando a todos los ejércitos. Y se han visto involucrados, ustedes saben, de Mata Hari. En todas las guerras siempre se han usado las prostitutas. El otro Jesús, o Josué, ese sí le llamamos Josué, también utilizó rameras, se hospedaron en casas de rameras para ver antes y cómo atacar Jericó. Bien, por eso es que dice, publicanos y rameras van al reino, van delante, no irán, sino que van delante de ustedes al reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es todo el territorio que supuestamente heredó Dios, les dejó Dios a esa gente. En Mateo 21:32 dice, para aclarar todo esto, dice, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de sangre, de muerte, de armas. Justicia. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Dijeron, pari, vamos. Y ustedes viendo esto ni siquiera se arrepienten después para creerle. Prostitutas y publicanos, recaudadores de impuestos. Mateo 11:18. Algo muy significativo de un Jesús hombre, un ser humano, no el que se endiosó, lo endiosó la iglesia. Mateo 11:18 dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen tiene un demonio. Demonio, daemon, ya sabemos lo que significa, ya lo hemos visto antes. Una idea, un pensamiento. No lo que nos hacen creer los pastores, esos exorcistas y tanto loco. De Jesús mismo se habla también que estaba loco o endemoniado. En Juan 10:20 dice, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Juan 7:20, él es explícito en estas explicaciones, valga la redundancia. Juan 7:20 dice, tienes un demonio, ¿quién quiere matarte? Estás loco, estás endemoniado, tienes una idea mala. ¿Quién quiere matarte? En Juan 8:48-52 dice, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? En Marcos 3:21 dice, cuando sus parientes, los familiares de Jesús, oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está loco, está fuera de sí. Este muchacho cometió un error y fue traicionado. Su error, a él lo seguía mucha gente y sobre todo lo más importante, lo seguía la gente de dinero, hombres y mujeres. Su error fue el arrebato que tuvo en el templo. Ese fue su error, hacerse notar. Tenía que ser sutil como serpiente, como dice él mismo en otros pasajes, o se le aplican esas palabras a él. Sutil como serpiente. No, en el templo comete el error de atacar a los cambistas, los pobres cambistas, estos que tenían que ver.
tira el dinero, hace un escándalo y por eso fue perseguido después. Y alguien tuvo que señalar quién era, porque no era conocido, a él nadie lo conoció, a nadie lo conocía. Ahora, lo más importante para el cristianismo, para la fe, alguien en su familia expandió la idea de que ya muerto Jesús había resucitado. En los 4 evangelios ese alguien fue María Magdalena y las otras mujeres. Más adelante vamos a ver cuándo y cómo aparece ahí a esta mujer convirtiéndolo a él en un resucitado, que era una doctrina muy conocida entre los judíos, era un deporte nacional, la resurrección. Pues bien, en los evangelios María Magdalena y las otras mujeres dice que no encontraron el cuerpo de Jesús. Incluso vamos a leer después los relatos cómo ocurrió todo esto, cómo lo dijeron. Pablo se robó esa idea. Robó esa idea que ya existía en el judaísmo. Y él mismo dice, los pillé por engaño porque soy astuto. En 2 Corintios 12:16 dice literal, pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que, como soy astuto, los prendí por engaño. También en 2 Corintios 12:2, Pablo había dicho de él, acerca de él, que había viajado al tercer cielo. Literal dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado al tercer cielo. Este tipo estaba definitivamente loco, llamaba la atención, intentaba llamar la atención, viajar al tercer cielo. Pablo es un tremendo mentiroso y mañoso. Cuando es presentado por Festo ante el rey Herodes Agripa, por cierto, eso de viajar al tercer cielo, en esas épocas se hablaba de Enoc, de un libro de Enoc, libro fantasioso junto con el de Elías, que supuestamente se van al cielo, en cuerpo y alma, se van al cielo. Lo que hoy dicen los blogueros, fue abducido. Vamos a tocar ese tema porque es interesante, pero bueno, pues el Pablito mentiroso y mañoso, cuando es presentado por Festo, una autoridad, ante el rey Herodes Agripa, dice que es de Jerusalén y que ahí ha vivido toda su juventud. En Hechos 26:4 dice, literal, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Mentira, nadie lo conocía, nadie lo mencionaba a él. Todos los judíos de Jerusalén lo conocían, entonces ¿por qué él no conoció a Jesús? ¿Por qué no conoció a sus discípulos y no trató nunca a su familia? ¿Por qué? Lo relata él mismo en sus cartas. Que tuvo que viajar, los viajes que hizo, cuándo y qué pasó cuando se entrevistó con ellos. En otra parte dice que él es de Tarso, Cilicia. En Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Ahora, acerca de el camino, porque así se llamaba esa religión cuando nació, el camino, esa secta. En Hechos 22:4 y 5 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, atrapando y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Era tremendo bribón. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas. ¿Por qué un fariseo iba a recibir cartas del Sanedrín? Y es mentira que Pablo no aparezca en la historia. En los libros de Flavio Josefo sí aparece un Saulo
con cartas para ir con Herodes Agripa. Los sacerdotes le dieron cartas a este fariseo para que fuera con Herodes Agripa a pedir ayuda. Les mandaron soldados y armamento. Era un mensajero que cambiaran de bando en épocas de guerra, porque todo esto realmente está ubicado en la época de la primera guerra judeo-romana. Ahí es donde los encontramos a todos ellos. Dice él: recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran ahí para que fueran castigados. Recordemos que en el primer homicidio que se relata en la Biblia de un cristiano, un verdadero seguidor de Jesús, Esteban, cuando fue apedreado, porque ellos tenían toda la facultad de matarse como perros a pedradas, cuando fue apedreado, supuestamente ante Saulo pusieron la ropa del ejecutado. O sea que sí tenía cierto poder, ciertas cartas del Sanedrín para llevar a cabo ejecuciones, muerte, asesinatos, homicidios después. Cambió de parecer cuando les robó a esas mujeres la doctrina esa de la resurrección, y después vivió de ella y para ella, y salvó la verdad a muchos judíos. En Filipenses 3:4 dice: si alguno confía en la carne, yo más. O sea, como judío él era más que todos los demás. En Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, que él no nació en Judea, él no nació en Jerusalén. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En Romanos 11:1 intenta aclarar todo el relajo que arma con sus palabras. Dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cuando es juzgado, cuando Festo lo lleva ante el rey Herodes Agripa para que lo juzgue, ya que él dijo: soy romano, pidió ser juzgado ante las leyes romanas y que lo llevaran ante el César, se sentía realmente importante. ¿Qué es lo que tenían contra él? Hechos 25, versículos 19 y 20. Pues bien, cuando Festo lo presenta a Pablo ante Herodes Agripa, dice que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión, no dijo sobre la religión judía, y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que estaba vivo. Pablo decía que Jesús estaba vivo, había resucitado, había cambiado todo. En las Biblias Reina Valera Gómez, las de los padrecitos, dice: tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición. Aquí no dice religión, dice de su superstición, porque eso lo había inventado él, o se lo robó a María Magdalena. Dice: y de un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Eso dicen en la Biblia Reina Valera. En Lucas 5, 29 y 30, el Jesús histórico está en la Biblia, todo. Dice: y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, Jesús. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Jesús consentido por todos los que tenían dinero. Un hombre, un guerrero, alguien que pintaba para bueno y usarlo en la guerra, para que trajera gente a la guerra. En Mateo 9, versículos 10 y 11 dice: y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Habla de pecadores como si dijeran muchas groserías, hablaran mal, fueran mal hablados. Vamos a ver qué significa eso de pecadores. En Lucas 5, 1 y 2 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. En Mateo 9, 11
Dice, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come tu maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores y dale con los pecadores? En Lucas 15:2 dice, escribas y fariseos murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Como si estos sanguinarios que hemos visto, estos judíos sanguinarios, terribles, desalmados, fueran muy santitos o muy santos. Y los que comían con Jesús, pecadores. ¿Qué significa eso? Mateo 11:19, Lucas 7 del 34 al 36 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, un hombre tragón y borracho, glotón y borracho, dicen algunas versiones, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero aquí viene una frase legal. Dice, pero la sabiduría se justifica por los hechos, y esto es cierto. Y esto es lo que nosotros andamos buscando al estar leyendo y leyendo y releyendo, porque la sabiduría se justifica por los hechos. Nosotros debemos analizar los hechos que relata la misma Biblia. Pues si aquí habla de tremendos hombres. En la Biblia Reina Valera, sí traducen bien aquí, porque dice, más la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. La Biblia Reina Valera dice, más la sabiduría es justificada por sus hijos. Y así se nos juzgue a todos nosotros por nuestros hijos. Si hay un legado, si fue útil nuestra vida, ahí se va a ver un pequeño reflejo, por más que diminuto que sea. El reino de Dios, ¿qué era? Ya lo entendemos perfectamente. Es el territorio que había prometido a Abraham Jehová, todo Israel, de río a río, desde el río Nilo le prometió hasta el río Éufrates, como dice Mauro Biglino. Marquemos con un color lo que conquistó Jehová, que es nada, absolutamente nada, y conquistemos con otro color lo que conquistó el muchacho Alejandro Magno de los 20 a los 30 años. No se compara. Si vamos a llamarle Dios a alguien, mejor a ninguno. Eso es el reino de Dios. Gobernar en esa tierra, en ese lugar. Y hay un pasaje en Isaías hermoso que dice, el cielo es mi morada, la tierra el estrado de mis pies. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? Pecadores, que tanto recalca aquí los pecadores. ¿Cómo los elegía Jesús para su secta? Exactamente igual a como los eligen hoy. Si tú llegas dolido a una secta cualquiera, Testigos de Jehová, pentecostales, cualquier secta, inmediatamente se te echan encima. No es igual que ir a una iglesia católica grande, enorme, donde eres uno más. No, en una secta inmediatamente te desconocen, se te echan encima, si es que no vas ahí invitado por otro. Entre los que están ahí, y el pastor, el predicador empieza a hablar de pecado, de esto, lo otro, inmediatamente el que va dolido, sentido, se quiebra. Igual que las garrapatas cuando olfatean la sangre se desprenden y van a adherirse. Ahí está la sangre. Si alguien llora, si alguien se ve mortificado, ahí duele. Hoy los buscan para quitarles el dinero. Mujeres tontas sobre todo, que van y los otros las abrazan y las envuelven y confiesan sus pecados. Esa es la cosa. Confiesan adulterios,
confiesan abortos, confiesan infinidad de tonterías, y el hombre y la mujer somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Hoy el Islam hace lo mismo que hacían estas sectas. Entre los jóvenes siempre había alguien mortificado, realmente angustiado, tanto en las sinagogas como en el templo. Estos ahí eran pescadores de hombres, ahí veían quién podía ser atraído hacia esa secta, quién no estaba a gusto con la vida. Esos van a dar su vida por su patria, por su nación, por su líder. Así se trabajaba antes y así se trabaja hoy. Esto no cambia, no va a cambiar jamás. Por eso debemos educar bien a nuestros hijos y nosotros abrir los ojos y la mente. Esos son los pecadores. Aquellos que confesaban un delito, un crimen, algo. Si lo confesaban, ya valió. Ya pertenecías a la secta. Jesús, en Lucas 19:17, ordena de manera despiadada un homicidio. Dice, a los que no quisieron que gobernara entre ellos, tráiganlos ante mí y córtenles la cabeza. Ahí sí es directa la orden. Tráiganlos ante mí y córtenles la cabeza. Es un Mesías, es un guerrero. El que no está conmigo está contra mí. Este guerrero, sobre todo si ya entraste a la secta, si ya perteneces ahí, si ya descubriste secretos, nombres, datos, todo, eres un peligro. Te opones a él, eres un peligro. Todos los mesías, todos los mesiánicos ayer y hoy son guerreros, son unos guerreros. La pregunta, ¿por qué a Jesús no lo siguió nadie a la muerte? En una época en que seguían por miles y se morían por miles por cualquier loco que se llamara profeta y que les prometiera locuras a los judíos. ¿Y por qué a Jesús nadie? Según la iglesia, nadie. Según la Biblia, 2 hombres más murieron con él. ¿Por qué a Jesús no lo siguió nadie? ¿Y cuál era la prédica del fin de los tiempos que creían los judíos y entonces les importaba poco la vida? ¿Qué es eso? ¿Cuál fue el motivo por el cual los hombres no lucharon con él, no lo siguieron hasta la muerte? Pedro lo traiciona, lo niega, reniega con juramento y después lo maldice. Pedro. Entonces a él realmente no lo siguió nadie. Supuestamente, porque hay datos ahí. Si vemos al Jesús hombre, hay datos ahí. Pues esa pregunta la contestamos enseguida. ¿Por qué no murieron por él? ¿Por qué los hombres no murieron por él? Si lo amaban, ¿por qué lo envidiaban?